Esta no es una mañana de Navidad normal. No le prestes atención a los adornos del árbol o a los regalos del suelo. Mejor concéntrate en el rostro de la mujer. Ella no está sonriendo. Ahora observa su camiseta. Dice, encuentra a Jessica. Esta es Mónica Luke Savage, y su hija Jessica de 13 años llevaba desaparecida más de 3 meses en ese entonces. 15 de septiembre del 95. El papá de Jessica la recogió para su visita de fin de semana, pero ella desapareció 2 días después. Luego su familia recibió una carta de Jessica que decía que había escapado y que estaba bien, pero su mamá de inmediato se dio cuenta de que algo andaba mal. Yo sé cómo habla mi hija. Yo sé cómo escribe mi hija. Era su letra, pero sonaba como si le hubieran dictado qué escribir. El exesposo de Mónica le dijo que ese fin de semana, Jessica iba a viajar con un auxiliar docente para tener una reunión con un editor. No había rastros de él o de Jessica, pero su familia no abandonaría la desesperada búsqueda alrededor del país, la cual duraría más de 100 días. Lo más aterrador era que podía estar en cualquier parte. Encontramos un montón de recibos. Compró un cuchillo, una cuerda y otras cosas como para inmovilizar a alguien. Es como vivir una pesadilla. No me importaba si pasaban 10 años. Seguiría buscándola. No permitiré que me invada ningún pensamiento negativo. Ella regresará. En 1995, Jessica de 13 años vivía con su familia en Eau Claire, Wisconsin. Sus padres estaban divorciados y pasaba la mayor parte del tiempo con su mamá. Para lidiar con el divorcio, Jessica expresaba sus sentimientos a través del arte y la escritura. Incluso se unió a un club de escritura dirigido por un docente auxiliar. El 15 de septiembre del 95, Jessica fue a la casa de su papá para su visita de fin de semana. Pero 2 días después, Mónica recibió una llamada de su exesposo porque Jessica había desaparecido y parecía que había huido. Su mamá de inmediato supo que algo no andaba bien y le pidió una explicación. Me dijo que creía que Jessica había huido, pero no tenía sentido. Le pregunté con quién estaba mi hija, pero no me quería contestar, hasta que le grité ¿con quién está? Y me dijo, con Steven Oliver. 4 años antes, en 1991, un hombre llamado Steven Oliver y su hijo Ryan se mudaron a la casa de al lado de la de Jessica. Ryan y Jessica se hicieron amigos, y Steven se convirtió en auxiliar docente en la escuela primaria. Enseguida notó el talento y la pasión de Jessica por la escritura, y ella se unió a un club que él dirigía. Pero Steven comenzó a pasar más tiempo con ella y a menudo la separaba de sus compañeros, por lo que su mamá empezó a sospechar del hombre. Llamé a Steven Oliver y le dije que era una buena persona, pero que no nos sentíamos cómodos con su relación con Jessica y que preferíamos que no la volviera a ver. Nos pidió disculpas repetidas veces y nos deseó lo mejor. Poco después de que Mónica le dijera que no quería que pasara tiempo con su hija, Oliver se mudó de la casa de al lado. Jessica y su mamá sintieron un gran alivio, pero esto rápidamente se convirtió en miedo cuando descubrieron que su nuevo hogar era justo enfrente de la casa del papá de Jessica. Me dieron escalofríos, y me di cuenta de que ese hombre definitivamente no estaba bien. Tenía a mi hija en la mira. Realmente me aterraba muchísimo que le hiciera algo malo a Jessica. Mónica le expresó su preocupación a su exesposo Dale, pero él le dijo que no se preocupara ya que Oliver parecía una buena persona. Mónica llamó a un abogado para intentar impedir que su exesposo le permitiera al hombre ver a su hija, pero no era posible. En septiembre del 95, su peor pesadilla se hizo realidad. Dale dijo que Steven Oliver llevaría a Jessica a publicar sus trabajos, por lo que se reunirían con un editor en Madison, Wisconsin, pero nunca regresaron. Él no le había dicho a Mónica que dejaría que Oliver se la llevara de viaje sola, y de haberlo sabido, ella nunca la hubiera dejado ir. Fueron a la policía a reportar la desaparición de Jessica y recibieron una carta de ella unos días después. La carta decía, no me busques. Estoy en un lugar seguro. Yo sé cómo habla mi hija. Yo sé cómo escribe mi hija. Sonaba como si le hubieran dictado qué escribir. La carta daba a entender que Jessica había huido, pero a su mamá le preocupaba mucho Steven Oliver y tenía el presentimiento de que algo más estaba pasando. Sin embargo, ella no sabía cuánto dolor se escondía detrás de la carta de su hija. Jessica conoció a Steven Oliver cuando estaba en 3er grado. Nadie sabía que lo que él hacía era mucho peor que pasar más tiempo a solas con ella que con otros niños. Nadie sabía que Oliver me apartaba de los demás. Después me llevaba a su casa y cuando llegábamos, me encerraba en una de las habitaciones, y allí dentro me ponía sobre su falda. Siempre volvía a casa sintiéndome sucia,
como si hubiera hecho algo malo. Oliver criticaba a Jessica y la llevaba a otra habitación para castigarla. Él la manipulaba y le decía que no era bonita ni inteligente y que nunca nadie la amaría. También abusaba sexualmente de ella y le pegaba si no hacía lo que él le ordenaba. Él me repetía una y otra vez que si le contaba a alguien lo que me hacía, mataría a mi familia y luego me mataría a mí. Yo estaba completamente aterrada, porque no quería que mis padres sufrieran. Jessica estaba perdida. Desde muy pequeña, tuvo que lidiar con una situación con la que ningún niño debería, y no sabía qué hacer al respecto. Debido a las amenazas de Oliver, Jessica no le contó a nadie que él abusaba de ella, pero pensar en su familia la ayudaba a sobrellevarlo. Lo único que quería era protegerla. Este abuso duró años, hasta el día en que Oliver decidió también separarla de su familia. 16 de septiembre del 95. El papá de Jessica la envió de viaje sola con Oliver. Su familia no sabía lo que estaba pasando, y su papá pensaba que la ayudaba con las tareas de la escuela. Mi papá habló conmigo a solas. Oliver estaba allí, y me dijeron que tenía que irme con él para que diseñaran y publicaran mi libro. Yo les pregunté si mi mamá estaba de acuerdo con eso, y ellos dijeron que sí. Yo sabía que mi mamá nunca me hubiera dejado ir, pero era una niña, así que confié en lo que me dijeron. Simplemente, hice lo que me ordenaron. Jessica obedeció a su papá y se fue con Oliver temprano esa mañana. Se quedó dormida en el auto, aferrada a la esperanza de que realmente la llevaría a encontrarse con el editor. Pero cuando despertó, confirmó sus peores temores. Me había atado los pies a la parte inferior del auto, y tenía los brazos atados atrás de la espalda. Él me decía que yo era un pedazo de que nadie me quería ni me amaba, y que jamás volvería a casa porque nunca nadie me buscaría. Sentir que quizás nunca vuelvas a ver a tu familia es algo demasiado aterrador. Jessica no sabía dónde estaban o qué estaba planeando Oliver. Él le dijo que a partir de ese momento tenía que llamarlo papá, que su nombre era Cindy Johnson y que él era Dave Johnson. Mi mente estaba inquieta y no paraba de pensar, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a matar? Mientras Jessica pensaba desesperadamente qué hacer, llegaron al estacionamiento de un aeropuerto. De repente, Oliver sacó un cuchillo. En aquel entonces, la seguridad de los aeropuertos no era como hoy en día, por lo que pudo portar un arma fácilmente y amenazar a Jessica en todo momento. No había guardias de seguridad, no había cámaras de vigilancia y no había detectores de metales. Así que él estuvo todo el tiempo apoyando un cuchillo en mi espalda. Aún nadie sabía de la desaparición de Jessica, pero como estaban en un lugar público, ella esperaba que alguien la viera y preguntara qué estaba pasando. Si al menos una persona se involucraba, podía cambiar todo. Pero su esperanza se desvanecía a medida que atravesaban el aeropuerto. Luego nos subimos al avión y tuve que sentarme en mi asiento. Nadie nos preguntó nada, ni a dónde íbamos, de dónde éramos, o si éramos padre e hija. Ninguno de los pasajeros tenía idea del peligro que la niña corría. Al despegar, Jessica solo podía pensar en su familia y se preguntaba si en algún momento lograrían encontrarla. En Eau Claire, la policía se dirigió a la casa de Steven Oliver. Allí encontraron a su exesposa y a su hijo. Steven Oliver hizo que su exesposa se reencontrara con su hijo, ya que él tenía la custodia del niño en ese momento. Incluso logró que ella se mudara a la casa para cuidar de su pequeño. Esto no fue algo improvisado. Steven Oliver preparó este viaje con mucha anticipación. Los oficiales examinaron la casa y encontraron algunos recibos perturbadores que delataban el plan. Descubrimos que había comprado varias cosas, como cinta adhesiva y una cuerda. También tenía un cuchillo y cosas que podían usarse para inmovilizar a alguien. Claramente había planeado todo para secuestrarla. Los investigadores entrevistaron a los vecinos, conocidos y compañeros de trabajo de Steven Oliver, para poder obtener toda la información posible. La búsqueda de Jessica creció rápidamente. Su familia difundió su nombre y su rostro por todas partes a través de carteles, entrevistas en televisión y más. Los días pasaban sin cartas ni contacto con Jessica, pero sus padres no se rendirían. No permitiré que me invada ningún pensamiento negativo. Ella regresará. A medida que se difundía la noticia, aparecían nuevas pistas sobre posibles avistamientos, pero no llevaban a nada. Los meses pasaron sin noticias de Jessica. Con la llegada del invierno, su familia temía que él la estuviera reteniendo en un lugar frío. Hasta que hubo un avance en noviembre del 95, cuando la policía encontró el auto de Oliver en el aeropuerto de Kansas City.
Después de este descubrimiento, la esperanza de encontrar a Jessica renació por un breve momento. En ese entonces podía subir a un avión con un nombre inventado, por lo que revisar las listas de pasajeros de esos vuelos fue en vano. Me aterraba pensar que en un mundo tan grande, mi hija podía estar en cualquier parte. Su familia la buscaba por todos lados, pero Jessica estaba lejos de casa. Después del vuelo, Steven Oliver consiguió suministros para pasar desapercibidos. Incluso le cortó y le tiñó el pelo a Jessica para que no la reconocieran. Luego la llevó a un hotel cercano, y cuando llegaron a la recepción, inventó una historia con sus identidades falsas de padre e hija, haciéndose pasar por Dave y Cindy Johnson. Steven Oliver era muy bueno para contar historias, así que inventó un triste relato sobre cómo nos estábamos mudando al sur para empezar de cero. Les dijo que Cindy estaba pasando por un mal momento porque su mamá y su hermano mellizo habían fallecido en un accidente de auto. La recepcionista le creyó y les dio una habitación, pero la paranoia de Oliver creció rápidamente, por lo que vigilaba el estacionamiento todo el tiempo en busca de autos del Medio Oeste. Se puso tan nervioso que se mudaron a otro hotel. Allí contó la misma historia, y dijo que su hija no saldría mucho porque él le daría clases en la habitación. Jessica estaba aterrada, ya que como el hotel estaba en renovación, les dieron una habitación en la parte de atrás que no era abierta al público. Así que en lugar de estar cerca de otros huéspedes que podían ayudarla, no tenía a nadie alrededor y nadie podía escucharla desde la habitación. La primera vez que entré a la habitación del hotel, era muy oscura y aterradora, y estaba llena de polvo. Era repugnante porque había cucarachas por todas partes. Lloraba todas las noches cuando estaba segura de que Oliver se había dormido. Sabía que la situación era grave y que no volvería a casa con mi familia. Jessica estaba aterrada. Intentó escapar en cuanto Oliver salió de la habitación, pero enseguida descubrió que no podía porque la puerta estaba trabada del lado de afuera. No podía salir, no podía escapar. Oliver llevaba la llave con él en todo momento. Me decía que me apuñalaría y me mataría. Y yo no tenía dudas de que lo haría porque ya me había apuñalado en otras ocasiones. Oliver ya había lastimado a Jessica antes, pero a pesar de sus amenazas, ella no se rendía. Había un teléfono de disco en el cuarto, así que corrió a él cuando Oliver volvió a salir. Él podía regresar en cualquier momento y castigarla si veía lo que estaba haciendo, pero ella estaba dispuesta a arriesgarse para pedir ayuda. Intenté marcar mi número de teléfono, pero no funcionó. Yo sabía mi número de memoria, pero Oliver había reconfigurado el teléfono. Entonces, si marcaba 5 podía ser un 6, y si marcaba 7 podía ser un 4. Así que no tenía manera alguna de llamar para pedir ayuda. Jessica no podía llamar a nadie ni salir de la habitación. Se estaba quedando sin opciones y no tenía escapatoria. Lo único que podía hacer era imaginarse con su familia. Ella tenía la esperanza de que la encontraran, pero esta desaparecía a medida que pasaba el tiempo en la habitación del hotel. Pensaba que él tenía razón, que yo era estúpida porque ni siquiera podía descubrir cómo llamar a mi mamá por teléfono. Pensé que nunca volvería a ver a mi familia. Los días se convirtieron en semanas y luego en meses, y la esperanza de Jessica comenzó a desvanecerse. Oliver abusaba de ella todo el tiempo, sexual, física y emocionalmente. Tenía completamente prohibido salir del cuarto. Pasé la mayoría de los días atada a la cama de la habitación. Él no me permitía comer cuando yo quería, porque yo era gorda y fea, así que solo podía comer si él me dejaba. Y si él creía que merecía la comida, entonces me alimentaba. Me pegaba en el estómago tan fuerte y tan frecuentemente que casi no podía caminar. Pero lo que más me dolía era cuando me decía que mis padres, mi familia y mis amigos no me amaban ni me querían. De verdad, fue muy difícil. Él seguía llamándola Cindy Johnson y después de todo el dolor que había pasado, Jessica comenzó a adoptar la identidad de Cindy. Oliver la lastimaba cada vez que intentaba recordar su pasado, por lo que la joven y amorosa Jessica estaba desapareciendo lentamente. No solo estaba perdiendo la esperanza de escapar con vida, sino también su verdadera esencia. Todos los días escuchaba que yo era una inútil, que no valía nada y que estaba dañada. Y comencé a creérmelo. No sabía que mi nombre era Jessica. Sabía que mis padres y mis amigos me estaban buscando, pero sus recuerdos simplemente se esfumaron de mi memoria. Mientras Oliver le lavaba el cerebro a Jessica, su familia no se daba por vencida. Pensar en que tal vez volverían a ver a Jessica les daba fuerzas para seguir adelante, e intentaban ayudar con la búsqueda de diferentes formas. Lograron poner la foto de Jessica en vallas publicitarias y en la parte trasera de los camiones para difundir su historia por todo el país.
Varias publicaciones y programas de televisión también cubrieron el caso, incluyendo la popular serie America's Most Wanted presentada por John Walsh, quien perdió a su propio hijo tras un secuestro. El programa incita al público a ayudar a encontrar criminales, lo que intensificó la búsqueda de Steven Oliver. Mónica se apoyó mucho en su hermano, y él también se esforzó al máximo para hallar a Jessica. Mi hermano Steve es increíble. No tengo palabras para describirlo. Nunca se dio por vencido. Buscó a Jessica incansablemente. Rezamos mucho y tuvimos mucha fe. Todos pusieron su corazón en la búsqueda. Nunca me hubiera rendido. No me importaba si pasaban 10 años. Seguiría buscándola. Siempre sentí que ella estaba viva y trataba de enviarle mi fuerza mediante la oración. Rezaba sin cesar. Tuve valor y fuerzas gracias a la esperanza de que mi familia me encontraría. A pesar de que la identidad de Jessica se desvanecía, ella podía sentir la conexión con su familia al rezar. También recordaba algo que su mamá solía decirle, que le daba fuerzas para seguir adelante. Sabía que en Wisconsin mi familia me estaba buscando, porque mi mamá me había dicho que ella nos encontraría si algo malo nos pasaba a mí o a mis hermanos. Pensar en mi casa y en volver a estar con mi familia era suficiente para mantenerme con vida. Navidad del 95. Mónica intentaba mantenerse firme y celebrar la Navidad con sus otros hijos, pero después de más de 3 meses buscando a su hija, el desgaste emocional de la familia era insostenible. Fue desgarrador despertar la mañana de Navidad y que ella no estuviera allí. No había alegría, no había felicidad y nadie sonreía. Pensaba en que mi inocente pequeña estaba pasando por una situación horrible, completamente indefensa. Es muy difícil para una madre vivir con eso. Lo es. Mónica estaba destrozada. Ella sabía que mientras más tiempo pasaba, era menos probable hallar a Jessica con vida. Pero incluso durante las fiestas, seguía pensando en qué más podía hacer para hallarla. El 28 de diciembre del 95, 104 días después de la desaparición de Jessica, el investigador del FBI Jerry Safwell recibió una llamada que cambió todo. Recibí una llamada de America's Most Wanted cerca de las 11 de la noche y me dijeron que creían que tenían nueva información. Una señora había dicho que creía saber dónde estaban. Dijo que se estaban quedando en su hotel pero que usaban nombres diferentes. Decían ser Dave y Cindy Johnson y que eran padre e hija. Llamé a la oficina del FBI de Houston. Les dije que estaba seguro de que encontrarían a Jessica allí. Esa noche en el hotel, Jessica se despertó confundida y asustada cuando escuchó que alguien golpeaba muy fuerte la puerta. Oliver me decía, no te atrevas a hacer o decir nada. Pero luego golpearon otra vez y dijeron que eran del FBI. Yo no sabía que me estaba rescatando el FBI, solo sabía que unos desconocidos estaban entrando a la habitación. Nos mostraron sus insignias, pero yo estaba muy asustada porque no lo creía. No sabía si era real. No creía que volvería a casa. Estaba hablando con mi hermana por teléfono, y estábamos planeando el próximo paso en nuestra búsqueda, hasta que me di cuenta de que tenía una llamada en espera del agente del FBI. Habíamos encontrado a Jessica y a Steve. Ella estaba en una patrulla y él en otra. Esas palabras cambiaron nuestras vidas por completo. Jessica estaba a salvo finalmente, pero después de haber sido manipulada por Oliver tanto tiempo, le resultaba difícil entender que la estaban rescatando. Todavía estaba aterrada y cuando le preguntaron su nombre, dijo que se llamaba Cindy Johnson. Ya no respondía al nombre de Jessica. Así que la llevaron a la oficina del FBI y le mostraron fotos de ella. Todavía seguía perdida en la pesadilla de Cindy Johnson, pero eso cambió cuando la dejaron llamar a su mamá. Cuando escuchó su voz en el teléfono, después de 3 meses y medio sin saber si volvería a oír a su madre, finalmente volvió a ser ella misma. La esperanza de volver a ver a su familia era lo que le había dado la fuerza para seguir adelante. Nunca dejaron de buscarla, y gracias a eso ella ya no era Cindy Johnson. Cuando mi mamá empezó a hablarme, comencé a recordar que mi nombre era Jessica y que ella era mi madre. Estaba muy emocionada por volver a casa y ver a mi familia. La mamá de Jessica tomó el primer vuelo que pudo a Houston. En el aeropuerto, se reencontró con su hija después de 104 días sin siquiera saber si estaba viva. Nos guiaron por un pasillo, abrieron una puerta y allí estaba ella. Cuando vi a mi mamá saliendo del aeropuerto, empecé a correr hacia ella y la abracé con todas mis fuerzas. Ella estaba llorando y yo también. Hasta el día de hoy, puedo sentir la euforia de ese momento. Eso fue por lo que luchamos todo ese tiempo.
Fue un verdadero milagro de Navidad. No lo podíamos creer. Fue el mejor día de mi vida. Finalmente, Jessica era libre de Steven Oliver. Ella regresó a casa y durmió en su propia cama sin que nadie la lastimara, por primera vez en más de 3 meses. Sin embargo, aún tenía mucho que sanar. Las cosas fueron difíciles para Jessica, ya que además de soportar el trauma emocional, tuvo que lidiar con el daño físico que había sufrido. No solo debió someterse a varias cirugías, sino que en la escuela recibía burlas por lo que le había pasado. La criticaban por no haber podido escapar, y hasta decían que había tenido suerte de que la secuestraran, porque gracias a eso era el centro de atención. Me ridiculizaron desde la secundaria hasta la universidad. Me preguntaban por qué no corrí o por qué no me escapé. Sentía culpa. Fue terrible. Nadie sabe lo que es estar en nuestro lugar, sufrir un secuestro y ese tipo de trauma. Jessica tiene muchos malos recuerdos de la escuela. Allí no solo recibió burlas al volver, sino que también fue donde Steven Oliver había abusado de su autoridad como docente auxiliar para estar a solas con ella. Pero con el apoyo de su familia y de los otros maestros, Jessica logró ser más fuerte que sus acosadores. Descubrió que podía confiar en otros adultos que querían lo mejor para ella. Ellos la ayudaron a salir adelante, ya que no dejaron que Oliver se apoderara de su futuro como lo había hecho con su infancia. Steven Oliver fue a juicio en junio del 96. El testimonio de Jessica fue crucial para su condena. Los abogados de Oliver dijeron que ella se había ido voluntariamente y lo había llevado a Texas. Jessica debió revivir lo que pasó en un testimonio que duró horas, pero fue valiente y contó su historia para que Oliver no lastimara a nadie más, y fue sentenciado a 40 años de prisión sin libertad condicional. Antes del secuestro, Jessica amaba el arte y la escritura, pero después se redescubrió trabajando en proyectos artísticos. Sacó buenas notas en la escuela y se graduó de la universidad con honores, con una licenciatura en psicología y especializaciones secundarias en sociología y aplicación del derecho penal. Debido a los abusos y el trauma que sufrió, los médicos no creían posible que pudiera tener hijos, pero Jessica se casó y milagrosamente logró quedar embarazada. Por momentos todavía recuerda la pesadilla que vivió de pequeña, pero afortunadamente, está rodeada de los seres queridos que la ayudaron a volver a ser ella misma. Hoy en día, ella aboga por otros sobrevivientes, y hace todo a su alcance para evitar que otros vivan lo que ella vivió. Es muy difícil revivir los recuerdos de la pesadilla por la que tuvo que pasar mi hija, pero es mejor ponerlo en palabras y liberarlo, en especial si hacerlo puede enseñarle a otras personas a prevenir que se repita este tipo de situación. Estoy convencida de que sobreviví para seguir viviendo mi vida, ser parte de una comunidad y formar una familia. Soy un símbolo de esperanza, en especial para muchos padres que aún no pueden encontrar a sus hijos. Y también quiero ayudar a los niños que sí lograron volver a casa, porque sé que hablar con ellos los hace más fuertes y les da perspectiva. Hoy en día, doy discursos en escuelas primarias y secundarias sobre el abuso físico y sexual, y si mis palabras pueden ayudar a 50 personas o solo a una, sabré que todo el dolor, las pesadillas y los horrores que tuve que pasar no habrán sido en vano.